Muy buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy vamos a entrevistar a una serie de especialistas y doctores que vienen a hablarnos sobre un caso clínico muy especial que ocurrió en la ciudad, acerca de un paciente que sufrió un trauma con contusión de tórax, neumoperitoneo y neumomediastino a causa del efecto Macle. Sus nombres son Karen Calderón, Daniela Chamorro, Manuela Castaño, Geraldine Seferino y Damián Clavijo. Bueno, les voy a dar una explicación breve sobre qué es el neumomediastino espontáneo. Este se da por la presencia de aire en el mediastino sin relación con patología traumática o iatrogénica. El neumoperitoneo es la aparición de aire en la cavidad peritoneal. Sin un antecedente quirúrgico previo, su causa más frecuente es la perforación de una víscera hueca en el 90% de los casos. El efecto Macklin lo que hace es demostrar que la insuflación de aire a presión en el bronquio produce neumomediastino en 3 fases y se hace una ruptura alveolar por insuflación de la vía aérea. Y como entra a alta presión positiva, lo que hace es formar burbujas en el aire que migran por las arterias de los bronquios y entran a hacer burbujas en el aire que disecan el mediastino por el tejido conectivo y depende de la fuerza del volumen de la insuflación puede llegar a expandirse el cuello y terminar haciendo un neumoperitoneo. Hombre de 21 años de edad, originario y residente de Tlaxcala, niega antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, quirúrgicos, alérgicos o toxicomanías. Inició su padecimiento al ser arrollado por vehículo automotor en la que se desconoce la cinemática del trauma. A su ingreso a urgencias se encontraba con los signos vitales, tensión arterial 130 sobre 75 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 26 respiraciones por minuto. Temperatura 37 grados centígrados, Glasgow 15, disminución en apertura bucal, cuello sin adenomegalias, presencia de collarín rígido. Tórax sin alteraciones en la superficie, no crepitación ni enfisema subcutáneo, campos pulmonares con adecuada transmisión de murmullo vesicular, ruidos cardíacos rítmicos sin agregados, abdomen plano, depresible, sin dolor a la palpación superficial ni profunda, no resistencia muscular involuntaria, peristalsis presente y normal. Los estudios de laboratorio al ingreso reportaron hemoglobina 15 gramos por decilitro, hematocritos 43%, leucocitos 11.000, neutrófilos 82%, bandas 6%, plaquetas 300.000, tiempo de prototombina 16 segundos, tiempo parcial de tromboplastina 28 segundos, glucosa 110 miligramos por decilitro, creatinina 1 miligramos por decilitro, sodio equivalente a 140, potasio equivalente a 3.5, cloro equivalente a 115. La radiografía de tórax sin datos de hemotoras o neumotoras, sin lesiones en estructuras óseas ni de tejidos blandos. Las placas simples de abdomen normal, ECOFAST, sin líquido en pericardio ni intraabdominal. Tomografía computada, simple de cráneo con evidencia de fractura alveolopalatina. Se decide paso a quirófano por el servicio maxilofacial. 48 horas después de su ingreso para reducción abierta con fijación interna de fractura alveolopalatina, durante el posoperatorio inmediato presentó insuficiencia respiratoria, por lo que se realizó intubación orotraqueal para apoyo mecánico ventilatorio y se envió a unidad de cuidados intensivos. Se realizó una nueva telelectoras en la que observamos la presencia de múltiples infiltrados bilaterales con relación a contusión pulmonar e imagen sumergente de neumopericardio. A las 72 horas de su ingreso presentó enfisema subcutáneo en tórax anterior que se extendió al cuello, por lo que se realizó tomografía computada simple de tórax y abdomen, con el hallazgo de un neumomediastino, contusiones pulmonares bilaterales y neumoperitoneo. Continuando con apoyo mecánico ventilatorio, se descartó lesión esofágica por esofagograma con medio hidrosoluble, al igual que lesión traqueobronquial por broncoscopía flexible. Además, no se identificaron datos de irritación peritoneal, por lo que se establece como causa de un neumomediastino y neumoperitoneo el efecto Macklin. El sexto día presentó mejoría clínica con resolución del enfisema subcutáneo y el control radiográfico mostró disminución de los infiltrados pulmonares bilaterales. Al séptimo día se le retira el apoyo mecánico ventilatorio por la adecuada evolución clínica y se egresa de la unidad de cuidados intensivos. Continuó su atención en el servicio de cirugía general y se determinó su alta hospitalaria en adecuadas condiciones generales al 10.º día. Bueno, ya para entrar en materia, el neumomediastino se da más en los hombres que en las mujeres. En los hombres se da durante las edades de 12 a 35 años. En las mujeres se da durante los embarazos y en el parto.
Em, el neumomediastino es un 20% atraumático y un 80% traumático. Este puede ser contuso un 86% y penetrante un 14%. El neumomediastino se puede presentar hasta un 10% de traumas contusos cervicales en el tórax y tiene una alta prevalencia de accidentes automovilísticos de alta velocidad. En nuestro caso tenemos un paciente que presentó un trauma contuso de tórax por alta velocidad y se logró descartar lesión tracrobraquial y esofágica. Esto que le ha pasado al paciente está muy asociado con el efecto Macklin. El efecto Macklin está asociado por la disección de aire medialmente en la vaina broncobraquial y secundario a la rótula alveolar, y este se extiende en el mediastino. Por eso está muy asociado con el neumomediastino. Este trauma no está documentado solamente en traumas contusos, también se da en crisis asmáticas, en infecciones respiratorias, en partos, en ventilación con presión positiva. Esto se da también principalmente por la presión intratorácica y está relacionado con algunos deportes, como por ejemplo el buceo, el baloncesto, el fútbol, el voleibol y otros factores muy importantes que si el paciente los consume puede crear muchas falencias muy graves para su cuerpo. Y entonces estas son como por ejemplo el tabaco y el consumo de drogas, como principalmente la cocaína. Si el paciente consume este tipo de sustancias, puede crear fibrosis pulmonar, también el síndrome de Marfan y el cetoacidosis diabético. Buenos días, mi nombre es Geraldine Ceferino. Hoy les vengo a hablar sobre el enfisema intersticial. Tiene 3 presentaciones. Una de ellas es el agudo. La forma aguda es más presente en neonatos con hipoplasia pulmonar, por aspiración de meconio o por membranas hialinas que requieren ventilación con presiones altas inspiratorias. En los adultos se presenta con barotrauma secundario a hiperinflación dinámica y en entidades caracterizadas por el incremento del gradiente de presión secundaria a desgarros lineales que siguen el trayecto de los septos alveolares en el bronquio terminal. Bueno, otra de las presentaciones es la forma difusa y la difusa persistente. Se asocia a displasia broncopulmonar, siendo el sustrato anatómico las lesiones quísticas que van desde unos cuantos milímetros a 3 centímetros. Voy a hablar también sobre el síndrome de Hartmann, descrito en 1939 por Hartmann. Se presenta en el 18% de los pacientes y se caracteriza por un crujido retroesternal a la auscultación sincrónico con los latidos cardíacos. Otros síntomas menos comunes son tos, disfagia, quejas esporádicas como odinofagia, aturdimiento, debilidad, disfonía, voz nasal, rinolalia y epigastralgia. Retomando el caso anterior, el examen físico puede ser normal hasta el 30% de los casos y puede manifestarse frecuentemente por fiebre mayor de 38.5 grados centígrados.
En nuestro caso, la única sintomatología presente fue la aparición de efisema subcutáneo en tórax anterior, que irradiaba a región cervical, aunque se encontraba con apoyo mecánico ventilatorio. Al momento de su presentación, el efisema subcutáneo puede ser muy extenso y asociarse a complicaciones no solo de carácter estético, también puede haber compromiso visual o por tumefacción preorbitaria o disfonía o disnea por extensión cervical, asociada a compresión de la vía aérea superior e incluso a disfusión de marcapasos. Probablemente la complicación más seria descrita es la compresión masiva del tórax con falla respiratoria aguda y pseudotaponamiento cardíaco relacionado con neumomediastino y neumopericardio, respectivamente. Según la información del paciente con trauma de tórax, se evidenció en los exámenes diagnósticos que fueron rayos X y una tomografía, una agrupación de aire continua de la vaina bronquiovascular, de los bronquios y los vasos sanguíneos. Esto se conoce como efecto Macklin. Esto nos permite pensar en un diagnóstico de neumoperitoneo post-trauma cerrado de tórax o golpe en el pecho, ocasionado por un accidente automovilístico. Su tratamiento es una intervención quirúrgica, pero solo el 10% de los casos no necesitan una intervención quirúrgica de urgencia. Como tratamiento tenemos que es conservador y sistemático, con una evolución de resolución espontánea de entre 3 a 15 días. En cuanto a días hospitalarios nos referimos, se derivan de 3.5 a 4.5 días. El manejo debe de ser en reposo con el uso adecuado de analgésicos y evitando que se incremente la presión pulmonar. Usar antibióticos no es necesario a menos que las lesiones tengan algo que ver con el tracto aéreo digestivo. El tratamiento con oxígeno puro incrementa la difusión del nitrógeno en el intersticios y promueve la rápida absorción del aire libre. Nuestro paciente requirió manejo por la UCI y se manejó conservadoramente. Presentó una adecuada evolución clínica sin complicaciones subsecuentes, por lo que fue dado de alta hospitalariamente a los 10 días del trauma. Chasnon recomienda 5 parámetros para la selección de pacientes que no necesitan ser hospitalizados. 1. Fiebre mayor a 38 grados centígrados. 2. Desaturación de oxígeno menor al 96%. 3. Sintomatología progresiva e incapacitada. 4. Episodios de émesis al inicio. Y 5. Ansiedad. Como conclusión, la presencia de neumoperitoneo y neumomediastino es una condición clínica poco común en la que se pretende descartar lesiones esofágicas y o traqueobronquiales antes de sospechar del efecto Macklin como su causa fisiopatológica.